Bueno, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Vamos a empezar con el módulo número 7, ¿ya? Correspondiente ya a los procesos que tienen que ver con el desarrollo de una biblia de animación para un proceso de producción, precisamente. Bueno, entonces, chicos, de manera voluntaria, ya tenemos los 5, digamos, estudiantes que quieren mostrarnos lo que encontraron debido como a este sondeo de, digamos, para que buscáramos, ¿no? ¿Qué es el model cheat? Que es un término, digamos, muy técnico que se refiere pues a, digamos, a un elemento importante para los procesos, digamos, del diseño de personajes. Y también cuál es el proceso para el diseño de personajes, ¿cierto? A ver qué nos encontramos con esas dos preguntas. Entonces, invito a Eliana, quien levantó la mano de primera para que nos cuente entonces cuál es esa respuesta Sí, a lo que encontramos. sí, ¿Listo? profe. Vale. Voy a compartir pantalla Vale. eh, y por favor me confirma cuando ya se pueda ver. Eh, ahí, Sí, no sé ya, si ya. ya estoy Sí. viendo, pero se ve blanco. ¿Listo? O sea, está cargando como una presentación, pero creo que se ve blanco. Eh, pues me imagino que hay que esperar un Ya, momentito, ¿no? ya, ahora sí. ¿Ya? Sí, muy Listo. bien. Bueno, pues respondiendo a la primera pregunta planteada, pues voy a hablar como principalmente del model sheet, pues también conocidos como las hojas modelo, pues que sería como la traducción en español. Pues estas son plantillas que utilizan los equipos de animación y en ellas se dibuja al personaje en varias vistas. Entonces tenemos que puede ser que es en frontal, lateral, en tres cuartos y de espaldas, dándonos pues como una vista de 360 grados, que es lo que permite visualizar al personaje en forma tridimensional. Estas hojas modelos pues proporcionan construcción, estructura, diseño, entre otras, y son muy necesarias pues varias hojas para poder mostrar el diseño de cada personaje y pues que esto nos dé una congruencia y una secuencia de dicho personaje, ya que estas hojas pues permite que se respeten las proporciones de, pues, del personaje que estamos diseñando, que todo que siempre esté como igual. Eh, pues eso es principalmente lo que se responde con qué son los modelos, las hojas modelos o los model sheets. Lo que sigue es como la segunda pregunta, pero pues no sé si le doy la palabra a otro de mis compañeros, profe. Profe, se te fue el audio. Sí, sí, no, lo tenía cancelado. Sí, si quieres, si no continúa, no importa que chicos de pronto presenten la misma información, no hay ningún problema. Recuerden que es una participación. O sea que dale, tranquila, termina y ahora tus compañeros también nos pueden, probablemente hayan encontrado la misma definición o de pronto hayan encontrado otras. No hay problema si es la misma, chicos. Bueno, Vale. Igual, profe, pues como que encontré con el proceso, buscando sobre el proceso para construcción de personajes, encontré fue como más unas premisas que nos guían a esto. No sé si realmente eso respondía a la pregunta, pero bueno, voy a comentar así como resumido. Encontré esto que me pareció muy importante, que los personajes son nuestra herramienta para contar una historia. Eh, y pues que esto no es solamente dibujar el muñequito, pues la animación, como se dice, sino crearle sentimientos, emociones que le transmitan todo eso que queremos contarle al espectador. O sea, más que un dibujo, más que lo que vemos ahí, es generarle todo lo demás, todo lo que lo complementa. Entonces, están las premisas eh, y los puntos principales, que es como preguntarse cuál es el objetivo final y la historia de fondo que vamos a contar con este personaje. Y es lo que nos permite pues como encontrarle esa esencia a esa creación, para quién se construye el personaje. Está quién es quién es el personaje, quién es tu personaje favorito y por qué te gusta.
el personaje, que, para qué es, si es para, si es para imprimirse, para pantalla o para videojuegos, como cuál va a ser el formato en el que se va a utilizar. Bueno, está cómo le puedo dar calidad, como el por qué, las características que se le van a destacar al personaje, el uso del color, pues se dice que el color o la ausencia de este pues es muy importante, ya que pues lo puede hacer atractivo o repulsivo o misterioso, o sea, le da como, es diferente, depende de la intención que tenga la persona que lo está creando y con qué fin, si se le pone color o no. El tema de los accesorios también es como algo similar. Eh, y bueno, acá sale ya habla como más de las dimensiones y de las expresiones. Entonces, como que ya para no extenderme tanto, como que esas fueron como las premisas que encontré, como las preguntas que se deben hacer eh, antes de crear un personaje, profe. Y bueno, de esa manera, pues, como que finalizo mi intervención. Vale, listo. Muchas gracias, muy buena intervención. Creo que hiciste un buen ejercicio. Bueno, a continuación, también quería participar José David, entonces, dale. No importa que se crucen, que de pronto hayan encontrado la misma información, no hay problema, ¿listo? O que tengan algún comentario que decir. Por ejemplo, acá hay un comentario muy interesante que nos dice precisamente Juan Esteban Medina, ¿no? Que la animación es exteriorizar una parte de nosotros. Y miren que, pues, por un lado hablamos de diseño de personajes, pero pues no es que hayamos especificado diseño de personajes en animación y ustedes creo que pues buscaron fue por ese lado, ¿no? Porque al final diseñar un personaje no solamente para animación, sino para cualquier tipo de historia también puede aplicar. Listo, te escuchamos, ya estamos viendo tu pantalla. Hola, no sé si de pronto estés hablando, pero no escuchamos. Ah, hola, perdón, se me había olvidado desmutear. Bueno, que está diciendo que el model sheet o hoja de modelo también se le conoce como tablero o el hoja del personaje, ¿no? O el estudio. Es el documento en el que se usa para tener como un estándar de este personaje, tanto su apariencia, sus poses y los gestos. Y esto se usaba en animación, en los cómics, en videojuegos, entre otros medios. Y pues este es un documento que también forma parte de algo más grande llamado, de un grupo de documentos llamado la Guía de Estilo Visual, que entre eso ya puede, digamos, estar como también el diseño de locación, ¿no? Y otros. Pero digamos, pues, ya centrándonos en esto, como el model sheet, es sobre todo muy útil cuando vemos en un proyecto hay múltiples artistas involucrados en la producción pues, de una obra. Entonces, como es muy útil para mantener la continuidad de los personajes entre escena y escena. Y pues aquí tengo un ejemplo que es de un cómic, es un cómic argentino de un personaje. Entonces, por ejemplo, está siempre como, como todos los detalles y también está aquí justamente pues el artista también involucró el color, pero también está como la pose, frontal, trasero. Aquí un ejemplo como más de la animación 2D, ¿no? Con violín y un poco más como una referencia más como al nosotros, como el trabajo 3D, que justamente es de recalcar que en el 3D es más, bueno, tiene que ser un agregado de que tenga que tener como esa pose, así como la que conoce como la T-pose, porque pues así es como que uno puede, digamos, darle un rigging más perfecto. Y pues también tiene esas líneas. Ese es más un ejemplo mucho más de lo que nosotros estaríamos haciendo, como modelado 3D. Y entonces básicamente una hoja de personajes donde tiene como todos los detalles, tanto en poses como en forma, pues para, digamos, uno saber, digamos, cómo está compuesto. Digamos que otra persona lo vea y puede decir, ya decir, ah, bueno, esto se construye de esta forma, el personaje. Y para lo de cómo diseñar un personaje, pues ya es mucho más, hay como diferentes pasos, ¿no? Yo digo que lo primero que uno debería hacer es definirlo, ¿no? Es decir, de dónde viene, ¿no? Tanto de si es de una era en específico, ¿no? No es lo mismo un personaje en los 80s que en los 60 o en los 90, ¿no? Eso cambia tanto como varios aspectos, como también la locación de dónde viene, sus características como nombre, edad, altura, color de ojos, color de cabello, características físicas, lugar de nacimiento. Eh, Eso también podemos agregar como sus características redentoras o sus rasgos, cosas que le añaden un plus, como es muy
emotivo, es leal, es muy paciente, ¿no? Y también que pues de una vez definir su falla, ¿no? Como sus fallas, algo que pues nos haga saber de que no es perfecto, de que pues tiene algo que lo caracteriza frente a otros personajes. Y yo creo que en lo último que uno iría es como a sus motivaciones, pues, el por qué está aquí, qué es lo que lo motiva a seguir adelante, ¿no? Dentro pues del contexto de la historia que queramos contar. Es decir, qué hace que siga adelante, ¿no? Qué es lo que lo motiva, básicamente. Y ya en otro proceso pues sería como traerlo a la vida, ¿no? Es a definir su anatomía, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser un humano, puede ser un animal, puede ser algo diferente. Y también pues, bien, sus poses. Después seguiría a dibujarlo, ¿no? Como añadir un line art como simplemente con formas, trazos simples. Después, como decir, con la anatomía y finalmente con los detalles. Y pues es más como un poco como, eso sería como una imagen que encontré, como que caracteriza los personajes. Entonces, yo creo que lo principal, la aventura enseñar es justo como ir yendo por esos detalles y ya al final es como ir formándolo ya estéticamente. Y pues justamente en el cuarto iría como el diseño, ¿no? Porque pues puede estar basado a base de círculos, hecho a base más como de rectángulos, ¿no? Hay personajes que presentan mucho más como esquinas que otros, los más simples. Yo creo que es como más como como lo que uno pondría en un texto y ya al final es terminando más como viéndolo hacia lo visual. Y eso sería por ahí. Ok, muy bien, listo. Miren cómo interpretando la misma información, cada cual de cierta manera pues también tiene su propia, digamos, apreciación, ¿no? Muy bien, gracias por tu intervención. Nicole, puedes presentarnos. Voy, profe. Ok, ok, muy bien. Miren que tuvieron buen tiempo para hacer presentaciones. Muy bien. Vale. Bueno, pues vamos a hablar del model sheet y del proceso de diseño de personajes. Como ya lo mencionaron mis compañeros, pues el model sheet se denominan como hojas de personaje y en ellas se dibuja el personaje de varias vistas, ya sean frontal, lateral, tres cuartos. Esto ayuda a que en el caso de que el trabajo se haga en varias, pues en grupo o en varias personas, todos los artistas dibujen al personaje de la misma manera, pues con las mismas proporciones, que no hayan cambios, que un ojo sea chueco, cosas así. Y pues su objetivo es que los modeladores, animadores, riggers se enseñan en las formas, proporciones, como ya lo mencioné, y mantengan el modelo durante la producción con el fin de evitar deformaciones, etcétera. También es necesario para el trabajo individual con este mismo propósito, con el fin de respetar las proporciones y pues todo lo que caracteriza al personaje. Ya continuando con los principios de animación, los procesos de personajes, ahí puse 19 principios de animación porque pues los iba a mencionar, pero ya yendo así como en la forma del proceso de animación, tenemos el primero que es la documentación, el segundo que es el desarrollo visual, el desarrollo de personajes en concept art, diseño de personajes que pues tenemos la preproducción y la postproducción y el drawovers. El primero es que se basa en, pues, qué se necesita para crear al personaje. Es, por así decirlo, la construcción del personaje, o sea, la idea original, la historia, lo que respecta al guión. Pues aquí es necesario aclarar cuál es el punto de inicio, en qué parte de la historia. Y pues en esta fase es donde pues nos basaremos en imágenes, en retratos, en referencias que ya tengamos para crear nuestro personaje. El segundo proceso es el desarrollo visual y pues su objetivo principal es dar la primera representación visual, por así decirlo, y pues materializar las ideas que ya tenemos en la documentación. Es, por así decirlo, desarrollar la primera visión de la película y pues cómo se visten los personajes, sus entornos, el estilo que estos van a tener,
las escenas en las que van a interactuar, etc. La tercera es la fase de diseño de personajes para concept art. Y pues para poder llegar a este punto es necesario realizar varias tareas que van desde el dibujo de siluetas a mano hasta el diseño ya de personajes en contexto. El cuarto es donde se realiza una selección y pues sus posibles variaciones, las del personaje, porque para esto se hacen varios dibujos y se seleccionan. Y pues aquí ya se va definiendo el color o los colores que van a identificar a cada personaje. En la quinta fase prácticamente ya se define todo lo que tiene que ver con el documento final. Y aquí, de hecho, están las hojas de modelo, que son lo que acabamos de ver, el model sheet, que definen ya, por así decirlo, las expresiones faciales, la forma en la que van a mover la boca cuando hablan, cómo se van a ver, cuáles son sus límites, sus proporciones y pues cómo se va a deformar cada parte de su cuerpo en cada movimiento. Y por último tenemos al drawovers, que es donde se envían los modelos 3D y las escenas al departamento de diseño y desarrollo visual, donde se realizarán las correcciones de cada dibujo. Y pues ya esa fue la presentación. Creo que fue este punto sí fue un poquito distinto al de mis compañeros. Muy bien, sí, no. Miren que cada uno ha dado un aporte significativo con respecto a la interpretación, ¿no? Ahora hablaba, José David mencionó un tema de rigging, que es importante para los procesos de rigging. Tú hablabas también de lo que es el trabajo colaborativo, de que sirva como guía para muchos, digamos, para los que se encargan de la animación como tal, ya sea animación tradicional, ilustradores y demás, o pues también tener una guía de desarrollo para varias personas. Listo, muy bien. Turno para Michelle y terminaría Gabriel. Bueno, Ujú. Bueno, pues yo no traía diapositivas, pero básicamente les voy a complementar con lo que dijeron mis compañeros. Existen varios tipos de hojas modelo. Existen aquellos tipos donde, como mencionaron mis compañeros, frente, tres cuartos, los de perfil y lo de la espalda, que es básicamente para ver cómo es el personaje parado en el espacio con respecto a qué ángulo. Y pues generalmente también hay una hoja de modelos de actitudes del personaje, es decir, aquella hoja donde están las caras y cómo hace las cejas cuando el personaje está enojado, cómo las hace cuando está sorprendido. Esto le sirve como de una especie de modelo, como lo dijeron mis compañeros, para el animador. Otra hoja de modelo que existe es aquella hoja de modelo de vestuario, que es básicamente pues el personaje y pues lo visten tal y como va a salir, le visten todas las partes. Incluso también existen otras hojas de modelo que es como los accesorios. Es decir, si el personaje lleva como un reloj o algo así, o algo sumamente importante, también va incluido ahí. Otras hojas de modelo que son modelos de tamaños comparativos, que es básicamente el... Ay, esperen un momentito, tengo una idea. Esperen. Bueno, les voy a mostrar algo que yo hice para otra clase. Aquí, esta es una hoja tanto para ver los ángulos de los personajes, tanto de frente como lateral, y a su vez también es una hoja de modelo comparativo, es decir, este personaje en relación a este. También tengo otra hoja por acá de modelo comparativo que hice también para otra clase, que pues básicamente nos describía como los tamaños de los personajes. Entonces para esto deben ir todos en la misma línea para hacer como una línea de comparación de este y este. ¿Qué más? Bueno. Dependiendo pasando como al diseño de personajes, más que todo, como la primera fase para esto es la representación formal del personaje, lo que nos dijeron varios compañeros, como los colores que lo componen, el tamaño que lo componen, qué tipo de personaje es, si es un humano, si no sé, si es un extraterrestre.
Pero también hay que tener en cuenta algo que se llama la representación interna emocional del personaje. Es decir, el personaje no se basa solo en como características físicas, sino como si el personaje mantiene enojado, también necesitamos tener un personaje como con esa cara de enojo todo el tiempo. Eso también debe ser parte del personaje. Y pues la representación contextual del personaje, que es aquella que asocia el personaje con su entorno, cómo es con sus amigos, cómo es con su familia, por ejemplo. Y algo muy importante también en lo de la diseñar personajes es que la historia y la narración es un punto muy importante, o sea, cómo este personaje se desenvuelve en la historia. Es dependiendo de, por ejemplo, bueno, las hojas que yo le mostré, hay un personaje que dice que tiene muchos, como que tiene muchos problemas. Entonces la construcción de este personaje va a ser como un personaje chico, como cerrado a sí mismo. Entonces, como todas estas características, no solo físicas, sino también mentales, que hacen parte como de las características psicológicas, también se derivan en características físicas. También como también hay que tener en cuenta como otras características distintivas, o sea, si tiene alguna discapacidad, si tiene alguna cosa rara, como si está ciego, si le falta un ojo, por ejemplo. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Ok, no, muchas gracias por tu presentación. También estás realizando aportes, digamos, importantes con lo que ya incluso nuestros compañeros habían también presentado. Y que cierra Gabriel. ¿Listo? Ya puedes Listo. también contarnos. Pues viendo pues las aportaciones de mis compañeros, pues quisiera yo llevar un poquito a otro ámbito del diseño de personajes que son los videojuegos. Les voy a presentar pues algunas sheets de personajes que he conseguido. Y pues esta primera es una sheet de Mega Man X. Pues esta simplemente es una visión del personaje bastante, este, ¿cómo decirlo? Beta, pero se usa principalmente pues para que los que están a cargo del diseño y pues de los dibujos finales luego se van a usar, se puedan guiar. En este caso, para los videojuegos la diferencia es que muchas veces pasan del papel a otros estilos de dibujo, o sea, pasan del tradicional, por ejemplo, al pixel art, o pueden pasar del 2D al 3D. Y por ello, muchas veces se busca que los diseños en un inicio pues sean simples, en el caso de que se vaya a pasar a un pixel art de digamos unos 8 bits o unos 16 bits. Y pues para el 3D muchas veces ya pasan a ser diseños más complejos, ya que en la facilidad del 3D se puede hacer muchos más detalles. Eh, este es otra hoja de personaje de Sora de Kingdom Hearts, en el cual aquí se puede ver un aspecto más a las de personajes para películas Disney, porque se pueden ver sus expresiones faciales, sus distintos ángulos de cabello. Aquí se puede ver una visión lateral casi completa del cuerpo, con la cual se busca que se vea pues la figura del personaje como tal. Y pues pasando ya a otro lado, em, pasaríamos aquí a este blog en el cual nos explican un poquito más pasos importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar personajes para videojuegos, que básicamente no se diferencian mucho de lo que ya se ha expuesto en cuanto a la animación para pues, entretenimiento de películas o 3D. Se empieza pues por la personalidad del personaje.
Pues como ya se dijo, se define la naturaleza del personaje, siempre en base al tipo de juego que se esté desarrollando. Por ejemplo, un juego ambientado en la Edad Media o un juego ambientado en el futuro, y también influye el género del juego en el que se está tratando. Por ejemplo, un juego de puzzles no, al imaginarlo, pues uno pensaría algo más como personajes tipo detectives o así. No sé si alguno ha jugado Ace Attorney, que es de abogados, es un juego de puzzles en el cual los personajes tienen un diseño de hombres con traje, siempre se les cataloga, pues se les viste con vestimentas de estar en un juicio. Otro segundo punto, pues es el aspecto como tal que tiene el personaje, pues su género, edad, proporciones y el uso de arquetipos que nos puede definir su estructura corporal, como en el ejemplo de acá arriba, que esto es una especie de monstruo. La verdad ahorita mismo no reconozco el juego del que viene, pero se puede ver pues que es una especie de monstruo humanoide con pelaje o plumas, ya viendo que tiene una boca en forma de pico, que podría ser parte de algún juego de fantasía. El tercer punto ya sería el estilo visual. Una definición de estilo visual, pues, es cuando se piensa si el juego requiere un estilo realista, con texturas y detalles definidos, o por el contrario se buscaría un estilo cartoon o pixel art, como ya lo mencioné anteriormente. Normalmente se usa, muchas veces para el cartoon, se suele usar el cel shading, que es básicamente algo que se ha popularizado bastante en la animación, digamos, como en películas de Spider-Man Into the Spider-Verse de Sony, que fue una película hecha en cel shading, fusionando un poco de 3D y 2D, que eso le da esa ambientación como saca del cómic, que se puede ver también en juegos como The Walking Dead de Telltale Games, En Borderlands eh, también. en Borderlands también. Y pues estilos minimalistas que también se pueden ver en juegos como Paper Mario, es un juego de Mario, el cual está ambientado en un estilo de origami, en el cual todos los personajes parecen estar hechos de origami. Y por ende sus facciones y sus diseños son hechos al estilo minimalista. Pues ya luego sería la exploración y Tomb Tales. Esto es ya sentados enfrente de una tableta digitalizadora y establecer pues un proceso de diseño. Se hacen pruebas, bocetos, y esto es lo que se conoce como las thumbnails. Aquí abajo se puede ver pues algunos ejemplos, siluetas de los personajes. Y básicamente después de eso pasamos a la paleta de colores. Pues esto se puede evidenciar en cualquier tipo de trabajo de animación, ya sea videojuegos, películas, etcétera. Esto es una parte muy importante, ya que aquí se definen los colores que acompañarán al personaje el resto de su aventura, por así decirlo. Y ya eso sería todo. Ok, listo. Muchas gracias por esa participación. Miren, excelente, digamos, también esa perspectiva del diseño de los videojuegos, siguiendo un paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, yo creería que en conclusión, pues podemos entender que un model cheat es como hablar de una ficha técnica que va a tener cada uno de nuestros personajes y que va a definir su comportamiento y por supuesto sus características anatómicas y pues incluso psicológicas y de comportamiento, ¿no? Que miren que hay varios tipos de hojas de estilo, ¿no? Perdón, de hojas de estilo no, de model sheet o hojas de modelo. Unas que nos dan información sobre las expresiones faciales, ¿cierto? Unas que nos dan información sobre los accesorios, el vestuario y pues por supuesto la anatomía en general, ¿cierto? ¿Para qué es importante el model sheet? Para nosotros, digamos que estamos empezando a incursionar en el tema del arte digital en 3D, pues que nosotros necesitamos de un model sheet para poder construir y
modelar personajes en 3D, ¿vale? Entonces por aquí vieron que se mencionaba de que se debe dibujar un personaje en una vista frontal, en una vista lateral. Digamos que para uno poder modelar un personaje en 3D necesita como mínimo 2 vistas, mínimo 2. Generalmente esas dos son la de frente y la de lateral. Con esas dos yo ya puedo modelar un personaje y ya me puedo defender, digamos, agregándole otros detalles. Pero, por supuesto, un model sheet puede ir mucho más allá y presentarnos incluso una vista desde atrás, si tiene accesorios en la espalda, por ejemplo, y incluso otra que sea una vista en perspectiva o 3/4, que tiene una pequeña inclinación que nos va a mostrar a nosotros pues claramente cómo se vería el personaje en perspectiva. Estos model sheets se hacen basándose en el 2D, o sea, trazando, haciendo un dibujo. Y luego nosotros nos lo llevamos como guía al programa 3D y empezamos a modelar. Creo que tenemos buen tiempo, prácticamente más de media hora, para empezar a hacer un ejercicio que lo vamos a continuar en la siguiente clase y es el modelado de un personaje. Pero ustedes van a tener una tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Ustedes van a desarrollar un model sheet de uno de los personajes de su historia, ¿vale? Ojo que es un trabajo individual. Entonces, como las historias tienen personajes distintos, yo creo que ahí pueden hacer como una, dividirse, como que, bueno, ustedes se pueden encargar de este personaje, yo me encargo de este, y varios pueden diseñar un mismo personaje, ¿listo? O sea, la idea es utilizar que somos 22 personas, 21, ¿cierto? 20 estudiantes, y que por cada grupo en promedio vamos a tener unos 7 u 8 integrantes, o sea que vamos a tener 7 u 8 ideas de un mismo personaje. ¿Qué hay que tener en cuenta? Miren que José David dio un dato ahí clave que tiene que ver mucho con la parte del 3D y es la composición para rigging. Entonces, vengan aquí, yo abro como un tablero. Fíjense aquí, compartir, pantalla, compartir. Y vengan aquí, abro el Jamboard. Dios mío, esto, sí. Y pues de una vez ahora ayuda a definir el tema de los grupos para que quede de una vez como resuelto esa parte. Ah, bueno, por aquí creo que habían utilizado esto como notas, está bien. Entonces, chicos, bueno, un model sheet, como les acababa de decir, ¿cierto? Hace un rato, debe tener como mínimo unas 3 vistas, ¿cierto? O sea, mínimo 2 para poder ser, digamos, pues para tener con qué trabajar. Pero digamos que con 3 vistas está general. Ya si quieren hacer la cuarta o la quinta, además, ya es opcional. Que debe tener una hoja de estilo para creación 3D. Obviamente nos vamos a enfocar en la hoja de estilo enfocada en la anatomía, no en las expresiones y todo eso. Eso ya lo podemos dejar para más adelante y de forma opcional para la Biblia de animación, ¿cierto? Sería ideal tenerlo, pero pues también tenemos que ser conscientes que si hacemos un diseño de personajes con todos sus procesos y demás, nos podríamos tardar un mes en un proceso de esos y pues no tenemos un mes para hacerlo. Entonces, ¿qué va a tener esa tarea que ustedes van a hacer? Ojo que este es un trabajo simplemente a nivel del 2D. Si usted no es bueno para el dibujo, haga el intento. Yo aquí no estoy evaluando ni trazos de dibujo, sino miren referencias de cómo la estética se puede perturbar y tener historias exitosas. Por ejemplo, no sé si han visto una serie que se llama Tío Grampa. Yo creo que sí. Sí lo han visto, ¿no? ¿O no? No, profe. ¿No? Yo sí, Bueno, si no, profe. no hay problema. ¿Y por qué la traigo aquí como ejemplo? Porque miren la estética que se maneja en esta serie animada, o sea, donde se combina incluso fotografía real con personajes pues totalmente cómics, ¿cierto? Y que además no tienen una estética, digamos, definida. Sin embargo, vayan, miren el rating o el éxito que tiene esta historia, pues porque por supuesto tiene un contenido muy,
Entonces, miren que en la parte de diseño de personajes, usted no tiene que ser el gran ilustrador. Si usted utiliza bien geometrías tridimensionales, si utiliza bien, eh, por aquí hay algunos comentarios que a veces se me pasan. Aquí dice, ok, como dicen por aquí, su estética es no tener estética, y eso es muy de ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, si ustedes ven el arte que se ve, por ejemplo, en los memes, y a veces da más risa, es como lo mal hecho que esté, o que más se note el montaje, a que si estuviera realmente bien hecho. Entonces, miren, está esto, está, por ejemplo, el mismo eh, Phineas and Ferb, por ejemplo, que también manejan algunos esquemas de personajes. Miren que Phineas, por ejemplo, es un triángulo y dos bolitas. Y es un personaje ya pues súper famoso y súper representativo, ¿no? De lo que son los, digamos, esos estereotipos de esa estética que se puede ver. Lo que está pasando, digamos, con por ejemplo, hay un personaje que se llama Sam el Tucán, no sé, Tucán, pero Sam, creo que sí, Sam Tucán. Eh, Nuevo personaje. Miren que Sam Tucán, pues, ese sí lo conocen, ¿no? Pues yo creo que alguna vez, hay gente que no le gustan los Fruit Loops, pero alguna vez, mientras se daba cuenta que no le gustaban, pues, se los llevaron a la casa y, bueno, se dieron cuenta que tenía un personaje así muy, muy simpático, ¿no? Miren la estética que maneja. Y actualmente este es el nuevo Sam Tucán, ¿no? Entonces miren cómo, o sea, goza, digamos, de más estética el otro, ¿cierto? A nivel de estilo, pero este ya tiene, pues, digamos, como una abstracción de la forma, e incluso utilizando estos colores así como psicodélicos, que de cierta manera, pues, está atendiendo también a la nueva estética que requieren los mercados y los nuevos públicos, ¿ya? Entonces, no se preocupen si no saben dibujar bien, hagan el intento, bueno, porque ustedes ya manejan herramientas, es una buena oportunidad para que practiquen. Miren Model Cheat. Entonces, ¿qué debe tener el Model Cheat? Profe, Dime. profe, qué pena interrumpirle ahí. Lo que pasa es que yo le envié un correo excusándome porque tenía que irme temprano, o sea, un poquito antes por una cita médica. Entonces es para confirmar si usted recibió mi correo y pues para informarle que ya me tengo que ir. Ah, bueno, dale. Sí, por ahí creo que vi ya. Espérate, confirmo. Aquí me llegó un correo ya te digo. Sí, yo vi que me llegó un correo, pero ahora no te preocupes por eso. Después de que dejes el correo, eh, en cualquier momento lo podemos validar. O sea que tranquila, puedes pues, mm, atender tu situación, y pues ya sabes que pues en el Classroom va a haber activa una tarea y pues que la estoy explicando en este momento, y ya pues en la grabación vas a poder de pronto corroborarlo. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias. Ok, Hasta luego. bueno, hasta luego. Entonces, bueno, entonces por un lado, chicos, la estética nos podemos desprender de ella, pues obviamente todo debe tener una coherencia, ¿no? Porque cuando hablamos de un estilo estamos creando es una línea gráfica que luego se la vamos a determinar a otros personajes, pero miren eso como incluso se ve eh, totalmente, o sea, lo contradicen series como Tío Grampa, bueno, donde no les importa poner una imagen mal cortada y ponerla ahí como un personaje también digamos, de ese universo. Entonces el model sheet que nosotros vamos a realizar, el que yo necesito, es muy esquemático y va a ser enfocado en la anatomía, ¿no? En la anatomía, que es básicamente la vista frontal, la vista de frente. Les hacen su personaje, un ejemplo, ¿cierto? Hacen su personaje con una vista de frente. Estaba citando hace un rato lo que dijo, creo que fue José David, con el tema de cómo debe ser la anatomía para el 3D. Hay una posición de los personajes que se llama la T,
pues creo que se llama T-pose, ya ahorita, pero es la posición en T, ¿ya? Que no es más que los personajes cuando están en T-pose, es que es, ¿no? Cuando los personajes deben estar como en forma de T precisamente, ¿ya? Donde aquí están las manitos, aquí está la cabeza y pues aquí está la parte del cuerpo. Esto es porque en los procesos de construcción para 3D, nosotros debemos diseñar el personaje en esta posición para que sea fácil el proceso de rigging, ¿listo? Pero incluso, más que la posición en T, no debemos hacerla totalmente en T, sino un poquito como inclinadita, con un pequeño ángulo ahí pongamos de unos 45 grados aproximadamente, pero sí que se note que está precisamente, digamos, que se trata de una extremidad derecha e izquierda superior que corresponde a las manos. ¿Y por qué debe tener una pequeña inclinación? Para que luego en los procesos de configuración de rigging él entienda hacia dónde debe doblar esa mano. ¿Listo? Y ahí le facilitamos algunos procesos al programa. Entonces, sin llegar en mucho detalle, simplemente que lo hagan pues con las manos abiertas, un poquito inclinadas hacia abajo, y una vista lateral. Entonces, esa vista lateral, pues por supuesto, nos va a dar información de cómo es este personaje desde ese punto de vista. Pero, chicos, deben utilizar unas líneas de referencia. ¿Y esas líneas de referencia en qué consisten? En que debe haber una coherencia entre, por ejemplo, si aquí tengo un sombrero, que esto coincida, que si aquí está la nariz, esto debe coincidir con el mismo tamaño de la nariz. Si la cabeza llega hasta aquí, debe coincidir hasta aquí, que si aquí empieza el cuello. Entonces deben tener una retícula para que eso tenga coherencia, ¿vale? De hecho, lo primero que deberían hacer es hacer la retícula. O sea, generan una de las vistas, luego hacen la retícula y de esa manera pues el personaje va a ser coherente en ambos puntos de vista. Y la vista 3/4, que sería el personaje visto como en perspectiva, como ustedes se lo imaginan, ¿vale? Esta no es tanto para la construcción en 3D, sino como para uno decir, ah, bueno, así es como se me debe ver el personaje cuando él esté en perspectiva. Vamos a ver algunos model sheet ejemplos para mostrarles también. Creo que este que nos mostró Eliana es muy, digamos, diciente. Miren la vista frontal, que es esta. Ahí va una. La vista lateral, que es esta. Y la tercera vista puede ser esta que está en 3/4 o perspectiva, o esta que está de espaldas, que me muestra algún detalle de la parte de atrás. Y miren que tiene líneas guías. Yo creo que este es un buen ejemplo de cómo lo pueden desarrollar. Y pues miren, pueden ver otros ejemplos. Frontal, lateral, perspectiva. Aquí también frontal, lateral, perspectiva y posterior. Vista posterior o vista trasera. ¿Vale? Entonces, para el trabajo que hagan 3 vistas como mínimo. Pueden ser frontal, lateral, la que se llama 3/4 o perspectiva, o la vista posterior. La vista posterior es la vista desde atrás. ¿Vale? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a desarrollar uno de los personajes, van a seleccionar uno de los personajes de las historias y le van a inyectar su propio estilo. Obvio, chicos, tengan en cuenta, pues voy a ser muy sincero con ustedes, no vayan a diseñar personajes así como este que están viendo acá. Vamos a abrirlo un poquito más grande. Abrir imagen en una pestaña, vamos a ver si de pronto está más grandecito, sí. No vayan a diseñar personajes con este nivel de complejidad porque digamos que a nivel de producción se vuelve también complejo. Entonces debemos utilizar, digamos, más abstracción en los personajes. O sea, sí puede ser con una anatomía humana, digamos, a proporción real, o sea, que tenga un cuerpo humano, pero pues que no vaya a tener muchos detalles porque en el proceso de modelado se nos va a volver un proceso más complejo y digamos que para la tarea que yo les estoy dejando funciona y para mí pueden sacar un 5, pero probablemente el momento de seleccionar los personajes para
para el proyecto que van a realizar sea descartado por el nivel de detalles que tiene. Entonces preferiría estéticas más geométricas, ¿listo? O sea, que utilicen más bien formas, pues no tanto, no pensando en las primitivas 3D, sino en la geometría como tal, porque al final todo está creado en base de círculos y de triángulos y de rectángulos, y con eso ustedes pueden crear personajes, digamos, que pueden servir para su trabajo. Bueno, entonces, que se la jueguen. Quizás con una abstracción, yo creo que podría ser, por ejemplo, este personaje muy sencillo que podría modelarse, pero pilas también con la anatomía, ¿no? Miren que esta anatomía sería difícil de componer para el 3D porque pues primero no está en posición en T y pues es un personaje que está claramente ideado para animación 2D. Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Igual, cuando estamos en el proceso de modelado nos vamos a dar cuenta que también hay intervenciones del personaje ya en el proceso de construcción. Entonces, bueno, por ese lado, digamos que esa sería Profe, la tengo tarea. una pregunta. Dime. ¿Todos los del grupo hacemos el diseño de un mismo personaje? Pues la idea es que hagan de varios personajes, ¿no? Pero evidentemente van a repetir personajes porque no tienen tantos personajes, ¿vale? ¿Sí? O sea, Bueno, mejor dicho, la tarea va a ser la siguiente. Seleccione un personaje de la historia, el que usted quiera, y lo deben presentar, pero es un trabajo individual. ¿Listo? Ya si se quieren reunir entre ustedes y hacen lluvia de ideas y cada cual presenta algo, perfecto, pero cada uno debe presentar un personaje. Bueno, así sea el mismo, pero pues obviamente traten de, así sea uno por allá secundario que no tenga mucho que ver por también. ejemplo, por ejemplo, sería una buena situación. Digamos en la historia, no, mira que va a haber un público en ese parque, o unos niños jugando en el parque. Entonces, voy a seleccionar un niño de los que está jugando en el parque y lo pongo ahí. O si hay un protagonista, un antagonista, etcétera, etcétera, pues entonces vamos excluyendo. Pero, ojo, eso lo estoy dando como alternativa. Si quisieran todos diseñar el mismo personaje, el protagonista, está bien, ¿listo? Pero pues aprovechemos que somos varios, vamos diseñando los personajes porque al final vamos a tener que diseñarlos en algún momento. ¿Cuál es la idea? Que de todo ese abanico de alternativas podamos seleccionar algunos, ¿listo? Y quizás sin hacerle mucha modificación podamos empezarlos a modelar, porque es precisamente eso lo que vamos a empezar a hacer. Pues vamos a ver si alcanzamos ahora a empezar a modelar un personaje donde yo les paso a ustedes el model sheet. Yo les paso a ustedes dos vistas y a partir de esas dos vistas vamos a hacer un personaje muy sencillo que nos va a servir a conocer la metodología de construcción de personajes para 3D. Bueno, entonces chicos, algo más Profe, importante, dime. qué pena. En la tarea, el model sheet del personaje que hagamos, ¿es en Blender o es a mano? No, Es que ahí no sé. no, en Blender no. Pues si quieren usar Blender, Blender tiene, No, no, no. No, porque ahí me estaba preocupando y yo, ay, fue madre. pues mira que Blender tiene aquí una parte de 2D animación, pero pues no se ve Blender como tranquilamente digital. se puede hacer, o pues puede ser como si a mano, Eso, puede ser físico como también digital. sí, Lo, exacto, lo puede ser. importante sobre todo, como decía el profesor, eran esas líneas, de que el cuello quede igual en todas. Yo creo que eso es lo más importante, lo demás ya es como pues va siendo lo de la persona que lo va dibujando. Exacto. Mira que si yo lo quisiera hacer en Blender, aquí pues hablo Blender y aquí puedo dibujar, pero no te compliques la vida. Lo puedes hacer en Photoshop, lo puedes hacer en una hoja de papel, lo haces a lápiz y luego lo repintas, eso sí, con un rotulador, ¿cierto? Para que quede bien definido y luego escáner o lo escaneas o una foto, lo que sea, y obviamente lo preparas bien, ¿no? Le haces algún ajustecito en Photoshop para que quede con buen contraste. O sea, tampoco la foto así en una hoja cuadriculada cualquiera, no. Lo pueden hacer con técnicas manuales, pueden hacer con técnicas digitales, que se les facilita. Ojo, repito, el dibujo no es un determinante. O sea, todos tenemos la habilidad de representar personajes, ¿cierto? Quien sea un ilustrador experto y con experiencia, pues va a tener más posibilidades, pero no quiere decir que yo me vaya a limitar porque de pronto no es muy fuerte el dibujo. Entonces vamos a ver con lo que yo tengo qué puedo hacer.
de pronto puedo hacer un personaje más vectorial. Entonces utilizo programas como Illustrator que me pueden servir para utilizar de pronto círculos, cuadrados y así mismo voy creando un personaje muy esquemático. ¿Listo? El increíble mundo de Gumball. Ah, ese sí que, sí, ese también tiene una estética bien particular. Ahí ya que estoy leyendo algunos comentarios. Entonces, chicos, voy a compartirles la hoja de los grupos seleccionados que ganaron la clase pasada para que el resto de compañeros se vinculen en estos grupos. ¿Listo? Yo voy a estar ahí monitoreando cómo quedan definidos, pero quiero dejarlo abierto, que sea casi como les decía la otra vez, como o no sé si les decía a ustedes, como el concurso ese que hacen en las fiestas infantiles o que hacían hace muchos años en las fiestas infantiles, de unas sillitas y que ponían a la gente a bailar al lado y que siéntese y así, por turno. O sea, usted se mete en la casilla del proyecto que le interesó y de esa manera, pues ya queda usted en un grupo asignado y ya sabe qué personaje puede empezar a trabajar. ¿Listo? Ya, pues, tienen el pitch, ¿cierto? Los pitch yo se los dejé. Ah, pero tenemos es como un pitch, una hoja de pitch muy general, ¿no? Bueno, tendrían que compartirse los pitch por el grupo, puede ser de WhatsApp, para que ustedes tengan la información de qué personajes se están describiendo ahí. Por supuesto, no están las descripciones más generales que tienen los personajes, pero precisamente se trata de eso, ¿no? Que ustedes también puedan interpretarlo y vamos a hacer un proceso un poquito ahí como híbrido, entre como que yo dije que el personaje tenía, yo qué sé, 27 años y que le gustaba esto así, y ya yo le invento nuevas cosas y luego la voy a presentar pues como parte de la actividad de clase y vamos a ver si de pronto ese personaje puede gustar, ¿cierto? Y de esta manera vamos a seleccionar. Bueno, entonces regálenme un segundito. Estoy abriendo aquí ya las hojas y estoy validando los proyectos. Ganó Canela, luego Suerte en la calle 13 y el tercero creo que fue Obsolescence. ¿Cierto? Vengan, valido esa información. No, profe, toxicomanía. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Vale. Gracias, gracias. Sí, que hubo un empate técnico, que tuvimos que hacer otra votación. Listo, entonces, bueno, un segundo. Vamos a colocar aquí. Vengan, voy a compartirlos para que ustedes vayan viendo lo que yo voy a hacer. Para que a propósito me ayuden y listo. Entonces tenemos el grupo de Canela fue el de, creo que era el grupo, ¿cuál era? Canela fue el grupo 3, profe. ¿Grupo 3? Ok, listo. Sí. La calle 13, ¿cuál grupo fue? Este, ¿cierto? Grupo 2. Sí, profes. Y se llamaba Peligro en calle 13, ¿no? Es que era. Ah, Suerte en la calle 13. Suerte en la calle 13. ¿Y Toxicomanía qué grupo era? ¿Chicos? Ese profe, grupo 5. Ese. Y ahí le añades a Gabriela Ruiz, que ya nos escribió a nosotros. Ah, bueno, Toxicomanía con O, profe. correcto. Toxicomanía. Y Gabriela Ruiz, ¿cierto? Sí. Hola, ¿era Gabriela Ruiz? ¿Quién Sí, escribió esto? profe, Gabriela Ruiz. Profe, ¿tú compartes eso o lo vas escribiendo tú? Sí, lo voy a compartir. Entonces, chicos, los que están libres aquí, métanse en el grupo. O sea, las condiciones es que deben ser grupos somos 22, o sea, van a quedar grupos 7, ¿no? máximo, exacto, máximo uno de 8. Máximo uno de 8 y los otros dos quedan de 7. Entonces les voy a compartir esto, si ustedes ya lo tienen compartido, de todas maneras se los voy a compartir en este momento. Y entonces, chicos, dejemos también que la suerte juegue a su favor con un poquito, digamos, de, bueno, de decisión, ¿no? Entonces, chicos, métanse en los proyectos. Canela, Suerte en la calle 13, Toxicomanía. Lo estoy dejando libre, por eso los otros grupos sabrán entender.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a correr esto un poquito para acá para que quede una celita más. Recuerden que hay un grupo que va a quedar de 8 y 2 de 7. Y por favor se van eliminando de acá, ¿no? O sea, pues de hecho voy a borrar estas columnas que están aquí. Bueno, todavía no las borro. Si quieren pueden cortar. El grupo de Canela, al parecer, ya está, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo. O sea que los demás se tienen que incluir en Suerte en la calle 13 y Toxicomanía. ¿Listo? Y el que no elige, pues es elegido por la suerte, ¿vale? Porque al final, pues hay un grupo que va a quedar y el grupo que quede disponible ahí va a estar. Quedan todavía, eh, bueno, en Canela también puede haber espacio para otro más porque hay un grupo de 8. ¿Listo? Falta uno para Canela. El primero que vea y haga un photo finish. Todavía no aparece. Y David, listo. Hasta ahí ya hay un grupo. ¿Qué pasó, David? Desapareció. Arrepentimiento. Ojo, chicos, sean éticos, no se vayan a poner a borrar a sus compañeros de ahí. Listo, y David, hasta ahí veo. Listo el grupo de Canela, ¿vale? Ojo que los integrantes que estaban sí no podían cambiar, ¿no? Son los mismos. Son los ganadores. Listo, el grupo de Canela ya tiene pues nuevos integrantes. Ese es el grupo de 8, los otros van a quedar de 7. Ok, chicos, pues si pueden ingresar, veo que aquí supuestamente estábamos todos, ¿no? ¿Qué pasa con Pablo, Gabriel, con Juan Daniel, Juan Esteban Medina? Yo ya estoy en Canela, profe. Sí, bueno, entonces bórrense Ah, Los exacto, ya. repetidos de Nedelite. exacto, sí. Y ya voy a hacer un censo. Al parecer toxicomanía ya está, o sea que los que por algún motivo se hayan salido de clase o algo así, pues se van para Suerte en la calle 13. Recuerden, muchachos, que en este corte hay actividades individuales y la única actividad grupal, pues finalmente es la presentación del parcial. Bueno, o sea que el hecho de que yo estoy en un grupo no quiere decir que voy ahí con todos así en manada, no. Hay actividades individuales que ustedes deben ser responsables. Miren que aquí ya tenemos una actividad individual, pero que al final es de un proyecto en conjunto. Pero es una actividad individual, o sea, todos tienen que presentar un model sheet. Ok, Y profe, lo que de pronto no entendí bien es que, digamos que cada model sheet de los integrantes del grupo tiene que ser de un personaje diferente, ¿no? no, pueden ser, o sea, haz de cuenta que la tarea es, debes seleccionar un personaje de tu historia y debes presentar un model sheet. ¿Listo? Ok. Esa es la tarea. ¿Cuál es O el sea, personaje? se puede dar la casualidad de que todos presenten el mismo, ¿no? Por ejemplo, sí, y no estaría mal, pero Pues pues sería sería bueno que se bueno. distribuyeran. Correcto, sería bueno para de una vez como ir mirando cómo podemos Mm, desarrollar esos sí, pues personajes. porque igual yo creo que todas las historias no tendrán más de 3, 4. Exacto, Pues, entonces eso va a suceder. Sí, no, ninguna historia va a tener ese poco de personajes, ¿no? No sé que estuvieran haciendo una ujú. super serie o algo así. Pero entonces se van a repetir. ¿Cuál es la idea, chicos? Que exploren las distintas líneas gráficas que pueden tener ustedes, las técnicas que les gusten. Eh, no está mal de pronto, pues, pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda en ciertos casos también puede funcionar, pero que ustedes tengan las herramientas conceptuales para desarrollar un model sheet. ¿Listo? Recuerden que son 3 vistas. Miren, el que vamos a hacer nosotros en clase es el siguiente, que se lo vamos a hacer con 2 vistas. A ver si lo tengo por aquí.
Este es el que vamos a hacer nosotros en clase. Y miren que aquí solamente tengo dos vistas. Una vista de frente y una vista de lado, ¿ya? Obviamente, pues, ustedes van a tener que hacer una vista adicional, que es la vista posterior, o sea, desde atrás, o la vista en perspectiva. Si quieren, hacen las 4. O sea, lo ideal sería hacer las 4. Yo les voy a exigir solamente 3, porque lo necesitamos es para modelar. Pilas que, chicos, Mínimo 3, ¿no? mínimo 3, sí, correcto. Pero lo más importante, chicos, es que el model sheet quede pues listo como para, o sea, que sirva para un proceso de convertir en 3D. Y para eso es fundamental las líneas guías, o sea, las coincidencias. Por ejemplo, este no está, sí, este está pues más o menos bien. Miren cómo coinciden, ¿sí ven? A eso me refiero. Por ejemplo, aquí la pancita debe coincidir con esta parte que está acá, ¿sí ven? Los pies, ¿sí ven? Tiene que haber esa, aquí esta parte de la nariz, por ejemplo, miren, el ojito, porque cuando nosotros vamos a empezar a modelarlo, tenemos que jugar entre esas dos vistas y vamos a estar trabajando con estas dos vistas en el entorno 3D. ¿Listo? Bueno, esto lo vamos a empezar a hacer la próxima clase. Vamos a modelar este personaje. Obviamente ustedes van a presentar su model sheet. Más adelante, pues, se van a encargar de seleccionar el personaje, digamos, como más acorde, el que de pronto también podemos someterlos a votaciones, a pesar de que ahí pues yo voy a intervenir bastante teniendo en cuenta lo que nos vamos a encontrar en el futuro con respecto a la geometría, ¿no? Porque el personaje en 2D puede estar perfecto, pero a la hora de convertirlo en 3D podemos tener algunos problemas. ¿Dale? Entonces, es importante hacer ese tema. Por ahora, digamos que ustedes no se preocupen por cómo lo van a hacer en 3D. Quiero que se enfoquen más en la figura, en la forma, que luego podemos hacer adaptaciones, pero quiero que ustedes tengan más bien una propuesta. No no digan, uy, ¿yo cómo voy a hacer esto? No, no se vayan a sesgar, no vayan a sesgar el que a veces ese es un problema que tenemos los creativos, ¿no? Que pensamos en las herramientas y decimos, yo cómo voy a hacer eso desde After, yo cómo voy a hacer esto, yo cómo voy a hacer ese efecto si no lo sé hacer. No, olvídense de eso. Piensen en como si ustedes tuvieran el poder de hacerlo todo y vayan a crearlo. Obviamente ya les di una condición de que pilas con esos personajes así demasiado anatómicos, o demasiado, sí, pues con mucho detalle, porque pues obviamente no nos vamos a tomar mucho tiempo modelando un personaje de esos, ¿no? O sea, nos va a tomar mucho tiempo hacer un personaje, entonces sería poco viable para un proyecto que tenemos que presentar ya en 2 meses y medio prácticamente. O sea que un personaje como este que están viendo aquí, perfectamente lo podemos desarrollar para los proyectos. Lógicamente, puede tener vestuario, puede tener accesorios, puede tener sombreritos, puede tener herramientas, armas, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes pues, van a tener que enfrentar para la próxima semana, realizando un model sheet de uno de los personajes de la historia en la cual ustedes ya pertenecen. Bueno, voy a validar cuántos. Listo, creo que ya quedaron conformados los grupos. Voy a mandar el photo finish al grupo para que quede ya formalizado el asunto. Y creo que ya con eso tendríamos todo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, creo que ya quedamos listos por este lado. Vamos entonces aquí. Voy a tomar print. Listo. Miren que por ahora incluso podrían hasta tomar el riesgo de ni siquiera tener un contacto directo con los integrantes del grupo y ir de pronto al documento que les compartí la clase pasada donde cada uno pegaba el pitch y puede leer la historia, ¿no? Puede leer la sinopsis y de esa manera también tener ideas. Si no, obviamente, pues yo les recomiendo, pónganse más bien, sí, una cita o creen un grupo de WhatsApp donde estén esos integrantes y ahí se pueden colocar de acuerdo. Listo, utilicen cualquier medio que hoy en día, pues, tecnológicamente
es más fácil de realizar. Ahí les estoy mandando un print screen de los grupos, cómo quedaron conformados por el, por el, por el WhatsApp. Y bueno, muchachos, pues ya la próxima clase entonces vamos a empezar a modelar en clase, va a ser clase práctica totalmente, eso se nos va a llevar, yo creo que las 3 horas, incluso es probable que se nos lleve más el hacer el personaje 3D del ratoncito. Y ese ejercicio también es un entregable, bueno, o sea que es importante que lo desarrollemos en clase, porque vamos a entregar el avance en el cual, o sea, vamos a entregar el avance hasta donde lleguemos la próxima clase y luego vamos a entregar ya el modelo terminado. Bueno, esa sería como las... Y ahí ya tienen 3 ejercicios, o sea, tenemos 3 ejercicios para este corte. El primero es el model sheet, el segundo es el avance del que les hablo, el siguiente sería el personaje ya terminado y pues ya digamos que la cuarta entrega sería la Biblia de animación. Lógicamente vamos a estar hablando más sobre la Biblia de animación y los ítems que ustedes van a tener que incluir en esa Biblia de animación. Bueno, ¿qué sería el entregable para el segundo parcial? No sé si haya más preguntas o estamos claros. ¿Hasta cuándo hay plazo del model sheet, profe? Una semana, o sea, hasta el próximo, la tarea la deben entregar el próximo martes, Listo, hasta las profe. 23, yo siempre les doy el día completo. O sea que incluso terminando la clase pasada, todavía tienen, perdón, incluso terminando la próxima clase tienen tiempo para presentarlo. El Vale, martes profe. a las 23:59 pueden subir la tarea. ¿Listo? Ok, vale. Pues, profe, siempre es bueno porque ahí uno puede pues, de pronto encontrar algo para el que cree que lo necesite, ¿no? Algo de feedback, ¿no? Sí, De sí. pronto algún comentario tuyo. Vale, perfecto. Ok, Por supuesto que sí. Algo para listo. aportar y todo, aunque a pesar de que lo importante es que asuman el reto de explorar, digamos, con sus propios recursos, a ver cómo pueden ustedes construir un personaje. Hay muchas técnicas, muchos estilos, y ya después nos preocupamos a ver cómo lo construimos. Pero lo importante es que primero piensen en esos, y también que el personaje esté en capacidad de representar lo que significa, ¿no? O sea, si es un personaje, digamos, no sé, valiente, si es un personaje, no sé, fuerte, etcétera. Entonces, que su forma también represente ese estereotipo, ¿no? O ese arquetipo. Bueno, entonces, bueno, no siendo más, muchachos, yo creo, no sé si hay alguna pregunta más con respecto a la tarea. Igual yo les dejo la instrucción ahí en el Classroom, ahí les pongo lo que es, las vistas, y pues ya ustedes saben que lo deben subir hasta el próximo martes. Ok, profe, muchas gracias. ¿Listo, chicos? Niñas, ¿todo bien? ¿Claro? Vale, profe. Bueno, entonces, que tengan un feliz resto de día. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿vale? Entonces, Gracias, profe. Gracias, listo. profe. Hasta Vale, luego, gracias profe. a Listo, ustedes. profe. Gracias. Chao, profe. Chao.